Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos de nuevo para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Quédense hoy hasta el final del video porque tengo un anuncio importante, algo que les va a interesar mucho. Para los que son nuevos en este canal, aquí todas las semanas, entre viernes y sábado, nos encontramos para analizar la porción del Antiguo Testamento, la Torá hebrea, que se lee en esta fecha. Y también lo hacemos leyendo desde el hebreo, dado que hay una gran diferencia entre el original y la traducción, y en general se pierde muchísimo del mensaje original al leerlo en cualquier otro idioma. Entonces también aprendemos cosas nuevas. Y la porción de hoy es extremadamente importante y yo me voy a atrever hoy a analizarla desde una perspectiva muy especial y a través de este análisis les voy a revelar secretos que quizás nunca escucharon sobre ciertos textos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿de qué porción hablamos? Hablamos de la porción llamada Emor, y esta porción se encuentra, en hebreo se dice Va'ikra Haf Aleph, en castellano se diría Levítico 21. Cada porción de la Torá es un texto largo, extenso y lleno de diferentes mensajes. Podemos analizarlo desde muchísimas perspectivas y también podemos elegir analizar ciertas frases, ciertas partes, dado que tienen tanto contenido. Y yo elegí en esta ocasión hablar de unas frases muy poderosas, muy potentes, extremadamente fascinantes que aparecen en esta porción. Primero vamos a Levítico 21:6. Les voy a leer primero en hebreo y luego voy a traducir. Dice así: Kdoshim iyu leElohehem velo yechalelu et shem Elohehem ki et eshei Adonai lechem Elohehem em makribim va'ayu kodesh. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a centrar en el principio de la frase porque dice: santos serán hacia su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. ¿Y qué verbo se utiliza para decir profanar? Dice lo yehalelu. Ahí lo vemos escrito. Viene de la raíz lejalel, que es el verbo profanar, y este verbo viene de la raíz halal. ¿Qué quiere decir halal? Het lamet lamet. Quiere decir vacío. ¿Y a qué se refiere al decir no profanaréis el nombre de vuestro Dios, cuando la raíz de la palabra profanar es halal, que quiere decir vacío? Quiere decir que no vaciaréis el contenido de ese nombre. En la Torá no hay lugar a dudas que se habla de divinidad. Entonces, todo aquel que trata de disminuir de la divinidad del nombre de Dios está cometiendo un gravísimo pecado. Y vamos a saltar a Levítico 24:15. Otra vez se repite, dice, primero en hebreo: Ve'el bnei Israel tedaber le'emor, ish ish ki yekalel Elohav, venasa chitav, vanokem shem Adonai mot yumat. Y esto es fascinante lo que está escrito aquí. Les voy a traducir literal. Dice así: y a los hijos de Israel les dirás que cada uno de ellos que maldiga a su Dios, y usa la palabra él. Algunos de ustedes conocerán seguramente la palabra Elohim, que viene de la palabra él, que es una de las formas que se entiende como Dios, una de las formas de decir a Dios en la Torá hebrea. Sabemos que en la Torá hebrea Dios aparece con diferentes nombres. Entonces, lo que dice aquí, Dios le dice a Moisés que les diga a los hijos de Israel que quien de ellos que maldiga a su Dios, llevará con él, cargará con él con pecado. Y luego dice: pero el que diga el nombre del tetragrama, es decir, el que maldiga al tetragrama, ese morirá. Vamos a analizar esto porque aquí hay secretos profundísimos. Y para esto podemos ayudarnos también con el libro Zohar. El libro Zohar es el libro más importante de la Kabbalah,
cuando la Cábala es el análisis profundo del Antiguo Testamento y es un análisis hecho a través de miles de años por muchísimos grandes sabios, y el Zohar en sí es una compilación de diálogos entre el rabino Shimon Bar Yochai, su hijo y sus discípulos, que ellos van analizando cada porción de la Torá y van tocando temas también asociativos que les surgen a través del estudio de esa porción específica. ¿Y qué es lo que dice la porción Emor en el Zohar sobre estas frases? Primero, diferencian entre el nombre El, que conocemos la palabra Elohim, que aparece en el Génesis, por ejemplo, que en hebreo se dice Bereshit bara Elohim, quiere decir, en el principio creó Dios. Y luego tenemos el nombre, que en hebreo se dice Hashem, que se le dice también Hashem Ameforash, que quiere decir el nombre explícito. Y ese es el tetragrama, el erróneamente denominado en los idiomas occidentales como Jehová, Yahvé, etc., que yo ya he explicado en muchísimas oportunidades que esas palabras son inventadas, porque el tetragrama son 4 letras hebreas que no se pronuncian y de ninguna manera son ni Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh, ni nada por el estilo. Pero al caso viene que les conecte con esos conceptos porque son los que ustedes conocen. Entonces, ¿qué es lo que se explica en el Zohar, que a mí me parece fascinante? Es que la palabra El, que también conocemos como Elohim, y que muchas veces se explica correctamente que la palabra Elohim es una palabra en plural. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el singular? ¿No es cierto? El singular es El. ¿Y qué quiere decir El? La palabra El quiere decir fuerza. Entonces, Elohim quiere decir fuerzas. ¿Y qué son estas fuerzas? ¿No es cierto? Es una pregunta interesante. Y lo que explica el libro Zohar es que si una persona maldice a su él, a esa fuerza, cargará con un castigo por haber pecado. Pero si maldice al nombre, el tetragrama, morirá. Entonces, déjenme que les explique, porque aquí hay una profundidad increíble y es muy importante entender eso. Me voy a permitir ahora explicarles algo que quizás nunca escucharon, porque es realmente una interpretación bastante revolucionaria. Sabemos que el texto del Antiguo Testamento, la Torá hebrea, era un bloque que no tenía ni espacios, ni puntos, ni comas, ni tampoco vocales, por lo cual se puede a veces interpretar de forma diferente dependiendo cómo dividimos el texto, ese bloque, que de golpe aparecen palabras diferentes y o agregamos comas, puntos para entender mejor lo que dice. Entonces, si vamos al Génesis 1, que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. ¿Qué quiere decir? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero ahí aparece la palabra Elohim, que nosotros sabemos que es fuerza en plural, o sea, fuerzas. Entonces, también se podría interpretar como que el nombre Hashem, es decir, el tetragrama, que ese sí es el nombre explícito de Dios, está implícito en la frase. Entonces podríamos interpretar como que Dios, que ahí no aparece, sino que dice, en el principio creó fuerzas, el cielo y la tierra. Entonces Dios está antes, está implícito, el tetragrama está implícito en la frase, pero no dice en el principio creó Dios. No, lo que dice es en el principio creó fuerzas, el cielo y la tierra. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender aquí? Si juntamos también lo que aparece en el libro Zohar y también lo que aparece en la Torá, porque en la porción de hoy, Emor dice, el que maldiga a su él, a su fuerza, cargará con culpa por un pecado. Pero el que maldiga al tetragrama, que ese es el nombre explícito de Dios, morirá. ¿Qué es lo que podemos entender de esto?
que el nombre El no equivale al tetragrama. ¿No es cierto que esto es una gran revelación? Es algo bastante revolucionario el entender que el tetragrama no equivale a Elohim. Entonces, ¿qué es Elohim? Tal como expliqué, la palabra El quiere decir fuerza y Elohim son las fuerzas. Entonces, podemos entender que el Padre Creador creó en el mundo fuerzas y también el cielo, la tierra y todo lo demás. Y esas fuerzas podemos entenderlas también como energías. Pero, a su vez, la palabra El, que es fuerza, es Aleph Lamed, pero Elohim incluye la letra Hei. Y la letra Hei, ya si la analizamos desde la perspectiva de la Cábala, nos va a conectar con la esfera de Binah, que quiere decir conciencia y sabiduría. Entonces lo que entendemos es que son fuerzas que tienen conciencia, lo que Él creó. Entonces, ¿a qué se refiere la porción Emor de hoy? La porción de hoy cuando dice, el que maldiga a sus fuerzas, cargará con el castigo de su pecado. Porque esas fuerzas, lo que explica el rabino Shimon Bar Yochai en el Zohar, es que pueden ser también la inclinación al mal. Y esas fuerzas nos influyen a través del pensamiento. Ahí vemos, Elohim incluye la letra Hei, que tiene que ver con la esfera del pensamiento, el conocimiento. O sea que son fuerzas conscientes. Podríamos decir también que son las fuerzas que no tienen adhesión al Creador o el lado oscuro, el otro lado. Por eso es que esas fuerzas pueden tener una influencia negativa sobre nosotros y llevarnos a la inclinación al mal. Entonces entendemos claramente que esas fuerzas no son el Padre Creador. Y luego, en la misma porción, cuando nos dice, pero aquel que maldiga al tetragrama, que ese sí es el nombre del Padre Creador, morirá. ¿Y a qué se refiere con morirá? A lo que se refiere es que no será parte del mundo venidero, el Olam Abba. ¿Que cuál es el mundo venidero? Es un mundo en el que ya no habrá muerte. No habrá muerte para el ser humano, pero para estar ahí hay que ganárselo. Hay que estar en el Sefer HaChaim, que es el libro de la vida, donde Dios escribe quién va a estar. Y hay muchos hoy que piensan que todo lo que está pasando en el mundo es la transición de el mundo anterior a la nueva tierra, y que no muchos van a pasar a él, muy pocos, y aquellos que pasen a la nueva tierra van a ser inmortales. Entonces, lo que dice aquí la porción de hoy no es que la persona que maldiga al tetragrama lo matarán, no, perderá su derecho a la inmortalidad. Y todo esto me conecta a lo que quiero contarles al final de este video, porque tal como he hablado durante ya muchos meses, yo identifico hoy una campaña a través de mucha gente, escritores o gente que se autodenomina investigador o analista de los textos antiguos, tratando de disminuir la divinidad del tetragrama. No solo del tetragrama, que se mal llama Jehová, Yahvé, Yahweh, que de nuevo les digo, esas palabras son inventadas, no solo intentan presentar de una forma negativa a el nombre de Dios, sino que también al libro en sí, al Antiguo Testamento. Y algunos de los personajes realmente no saben absolutamente nada, tampoco saben el hebreo, y otros saben un poquito más. Y varias personas aquí en mi canal, en los comentarios, me escribieron qué pienso yo de un señor llamado Mauro Vigilino. Quizás ustedes lo conocen, quizás otros no. Me dijeron que él era el traductor del Vaticano. Entonces yo lo busqué y me interesé mucho. Y realmente hay muchísimo material de este señor, un señor italiano que escribe libros. Y encontré que él analiza los nombres de Dios y el texto y llega a conclusiones que presentan de una forma muy, muy negativa al Dios que aparece en la Torá. Y quiero recordarles en esta oportunidad a todos los que están viendo este video, que son cristianos o católicos,
que el Dios que aparece en la Torá es el Dios Padre que aparece en el Nuevo Testamento, del que habla Jesucristo. O sea que es la misma línea de fe. Y lo que también descubrí de este señor del que estoy hablando es que también tiene conferencias en las que cuestiona la divinidad de Jesucristo. Entonces, les voy a contar lo que yo descubrí, porque sí, vi sus videos en los que da conferencias y analiza palabras en hebreo. Y lo que sí puedo decir es que sabe las letras hebreas y sabe escribir en hebreo. Pero luego empecé a ver qué es lo que explica y encontré errores, es decir, traducciones totalmente incorrectas. Les voy a dar un ejemplo. Empecemos por el hecho de que el señor Biglino da una imagen de Dios muy, muy negativa y del texto del Antiguo Testamento como algo que no tiene nada que ver con divinidad, con fe, con absolutamente nada. Y una de las formas de mostrar que ese supuesto Jehová, que realmente esa palabra no existe, pero se las digo porque es la única que ustedes conocen, que es malo y también él lo presenta como una especie de extraterrestre que viene en una nave. Entonces, ¿qué es lo que él traduce desde el Antiguo Testamento? Él se refiere al evento en el que Moisés baja del monte Sinai luego de recibir las tablas de la ley. Y yo les voy a leer lo que dice en hebreo, les voy a decir cómo lo traduce él y les voy a decir qué dice realmente. Vamos a el libro Éxodo 34:29, en hebreo Shemot Lamed Dalet. En hebreo dice, Vai'i beredat Moshe me har Sinai, veshnei luchot haedut beyad Moshe, veredeto menahar, ve Moshe lo yada, ki karan or panav bidivro ito. Entonces, ¿qué es lo que dice el señor Mauro Biglino? Dice que Jehová venía al parecer en una nave o algo por el estilo y tampoco era un ente bueno, por lo cual al bajar Moisés trayendo las tablas de la ley, él dice, su cara estaba quemada. O sea, él dice eso, en 100%. Yo lo vi hoy en una conferencia y una cara quemada es algo muy feo, es como generarle a una persona un daño, una desfiguración, un sufrimiento, ¿no es cierto? Está clarísimo. Pero ¿qué dice de verdad el texto en hebreo? El texto dice así: y ocurrió que cuando Moisés bajaba del monte Sinai y las 2 tablas del testimonio en manos de Moisés al bajar del monte, y Moisés no era consciente de que la piel de su rostro irradiaba luz, estaba radiante, porque ¿qué es lo que dice en hebreo? Dice Kikaran or panav. ¿Qué quiere decir eso? Aquí se utiliza el verbo leakrin, dice karan or panav. Karan quiere decir irradiaba. ¿Qué quiere decir irradiar? Quiere decir irradiar luz, porque cuando baja Moisés del monte Sinai, luego de encontrarse con Dios, su cara irradiaba luz. Ahora, ¿esto tiene algo que ver con cara quemada? Absolutamente no. No solo eso, sino que vemos que, por un lado, en la Torá se muestra algo positivo, porque todos, cuando escuchamos irradiar or, vemos algo que tiene una connotación positiva. Hoy todos dicen, estos son del lado de la luz y estos de la oscuridad, o sea que luz es algo bueno. Entonces, si él estaba radiante, también a una persona le podemos decir, te ves radiante, es decir, no es algo malo, es algo bueno. Pero el señor Biglino dice, su cara estaba quemada, o sea, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice en hebreo. Eso es un ejemplo. Entonces, yo lo que he decidido hacer con ustedes, dado que veo que en este momento hay una campaña en la que se intenta mostrar al Antiguo Testamento como un libro que no tiene nada que ver con la divinidad. Por ejemplo, aquí vemos una imagen del señor Mauro Biglino donde dice, la Biblia no habla de Dios. Entonces, yo me puse a analizar los conceptos de los que él habla, porque él tiene varios conceptos hebreos que él analiza,
y que Él conecta con ciertas cosas. Entonces, yo lo que les quería contar hoy es que voy a hacer un webinar, un taller online en vivo y en directo con ustedes, donde yo voy a tomar cada uno de los conceptos que Él analiza y yo les voy a mostrar lo que quieren decir en hebreo y también les voy a dar mi opinión. Y para los que no me conocen, yo quiero contarles que el hebreo no es mi segundo idioma, es mi primer idioma. Yo me fui de Argentina con mi familia a los 16 años y desde ese momento comencé a hablar hebreo. Es decir, yo he hablado más hebreo que castellano en mi vida. Gracias a mi canal he empezado a hablar más el castellano. Por eso a veces hago errores, a veces hablo y digo cosas mal, porque no he hablado muchísimos años el castellano. Y también quiero recordarles que el hebreo es un idioma vivo, no es un idioma muerto. Se habla, se leen las noticias en hebreo, se escriben libros. Yo, en los últimos 35 años de mi vida, he hablado hebreo. Y existen frases que se utilizan en hebreo que el que no lo habla quizás no entiende a qué se refiere. Es decir, no es suficiente saber las letras nada más para leer la Biblia, sino que hay que saber un poquito más si uno quiere dar un análisis profundo del texto. Y siendo un texto tan importante para tantos millones en este mundo, lo mínimo que podemos hacer es intentar analizarlo con la máxima seriedad y no simplemente tirar análisis que no corresponden a lo que está escrito en el texto. Y dado que justamente en esta porción del día de hoy se habla específicamente de no difamar al nombre de Dios, que es un mega pecado, señores. Y en esta ocasión que estoy presentándoles este webinar que voy a hacer, yo tengo que aclarar que yo cuando leo el texto, yo le doy el honor que se merece, porque yo no estoy en contra del texto. O sea que también tenemos que ser honestos y una persona puede decir, yo no creo en Dios, yo soy ateo y yo lo voy a analizar desde el punto de vista de un ateo. Bueno, yo no soy esa persona. O sea que mi intención no es demonizar al libro ni a Dios, ni disminuir la divinidad del texto. No va a ser mi intención. Por otro lado, voy a tratar de ser lo más parcial posible trayendo lo que dice de verdad, como por ejemplo en este ejemplo que les di de Moisés, que dice, su cara estaba radiante, y él lo traduce como bajó del monte con la cara quemada. Entonces yo los invito a participar de este webinar y yo creo que es de suma importancia porque nuestro problema hoy en la sociedad humana, en todo el mundo, es la ignorancia. Porque gracias a esta ignorancia se nos puede engañar tan fácilmente. Y como dice la famosa frase, en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Y como la mayoría de la gente no sabe el hebreo, tampoco el hebreo antiguo, entonces si aparece un señor que escribe letras hebreas sobre una pizarra, el que lo ve le da mucho respeto porque él no sabe hebreo, entonces puede llegar a creer lo que él dice. Entonces, yo siento que quiero proveerlos a ustedes de otra perspectiva más para darles herramientas, para que si ustedes creen que se está cometiendo un error al difamar al Dios del Antiguo Testamento, que ustedes tengan la herramienta para poder argumentar. Es decir, mi intención en este caso es que ustedes vean lo que yo les voy a traer y luego decidan lo que les parezca, pero no se queden solamente con una opinión, escuchen otra más y luego ustedes decidirán. Y para aquellos que sí tienen fe en Dios y que se sienten incómodos con esta campaña de difamación, más que nada, yo creo que es muy importante que se conviertan en embajadores de la verdad. Y no hay nada más importante, más noble, más elevado que salir a luchar por la verdad. Y sobre todo si se está hablando de Dios.
del Dios Padre Creador, el Uno, es lo mínimo que podemos hacer. Entonces, mi querida comunidad y audiencia, espero verlos en este webinar que voy a hacer a finales de junio. Les dejo abajo el enlace para poder registrarse. Hasta fin de mes, hasta fin de mayo, va a haber un gran descuento de preventa, así que pueden aprovecharlo. Los cupos son limitados, va a ser en vivo e en directo, van a poder hacerme preguntas también. Así que bueno, espero verlos ahí porque esto es de suma importancia. Eso es todo por hoy. Entonces los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.